Bien, bienvenidos a todos otra vez a este segundo encuentro, Voces y Acciones ante el Abuso Sexual Infantil, que organiza Kolbe Koach, esta vez de manera virtual. Me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros y voy a presentar a nuestro siguiente conferencista, que es, muchos ya la conocen, es la señora Deborah Fox. Voy a dar su semblanza en inglés y luego un pequeño resumen en español para darle luego la palabra a Debbie Fox. Mrs. Deborah Fox is the founder and creator of the internationally recognized Safety Kit program. Debbie Fox has facilitated a unique partnership between schools, families, and children to create a safer world for our community's youngest members, at home, school, at camp. Guided by her passion for keeping children safe, she established Magen Yeladim Child Safety Institute in 2013 and currently serves as its director, consulting throughout the world on abuse prevention and intervention. A licensed social worker, Debbie also lectures frequently and has published within her areas of expertise. Her work as a consultant has been used by county and state agencies in the areas of child, family, and cross-cultural sensitivity training, for which she has received letters of honor and recognitions. Voy a dar el resumen en español. Deborah Fox ya es muy conocida por nosotros. Para que todos estén conscientes, el programa que Kolbe Koach da a las escuelas, padres y niños es el programa que ella creó y que nosotros adaptamos a México. Ella es titulada como trabajadora social, conferencista y escritora de numerosos artículos sobre el tema de abuso en la infancia. Es fundadora y creadora del programa Safety Kit. Tiene una afiliación única con escuelas, familias y niños para crear un mundo más seguro para los niños. En 2013 fundó Magen Yeladim Child Safety Institute y es directora de dicha institución. También colaboró en la edición del libro Breaking the Silence, un libro muy importante para las comunidades judías en cuanto al abuso sexual. El título de la plática de la que nos va a hablar hoy Debbie es La curiosidad y el contacto físico en la infancia, y le agradecemos primero que nada que esté con nosotros. Debbie, thank you very much for being with us. Please take the word, take the microphone. Toma la palabra, por favor, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias y quiero agradecer a Kolbe Koach por incluirme. Quiero decir que ha sido difícil no viajar, pero la oportunidad, he perdido la oportunidad de ir a México, a la Ciudad de México, y estar con ustedes en la Ciudad de México. Eso me duele, pero me encantan mis amigos y mis colegas en México. Gracias por incluirme en esto. Hablo con los padres y sobre los cuerpos, la curiosidad y tocar. Lo que yo quiero decir es que esto es progresivo. Vamos a hablar en términos de cuerpo. Es la base de la relación contigo y con tus hijos. Y va a ser la base de lo que vamos a hablar. Curiosidad. Podemos hablar de cómo manejar las cosas y tocar. Vamos a hablar sobre prevención. Estamos hablando de una manera muy holística de hacer todo esto. Entonces, en breve, vamos a empezar hablando de sus cuerpos y todo el concepto de desarrollar en los niños una cultura sexual sana. Después vamos a entrar a la curiosidad y vamos a hablar de la curiosidad. Vamos a hablar sobre que los niños tienen curiosidad de su cuerpo, jugar al doctor, como cosas típicas que tienes en la vida diaria. Y al final vamos a hablar sobre prevención de abuso sexual. Y básicamente vamos a hablar en términos de pláticas y reglas de seguridad y cómo vamos a manejar un caso que ya sabemos que hubo un abuso. Y si podemos, y esperemos que todos se van a beneficiar si hacemos al final preguntas. ¿Ok? Entonces, la primera de la que cosa que es la que vamos a hablar son los cuerpos. Estamos hablando hoy de algo que yo creo que es muy importante.
pero la gente no lo platica. El abuso, la prevención del abuso sexual. Y tenemos que empezar con el concepto de una imagen del cuerpo sexualmente sana y desarrollar una, una sexualidad de manera sana. Entonces, vamos a hablar del tema. ¿Cómo una imagen sexual de tu cuerpo? No es solamente sobre relaciones sexuales, es hablar cómo nos sentimos con nosotros mismos, es la forma como nos sentimos con nuestros cuerpos, es cómo nos sentimos con nuestro género, cómo las relaciones, cómo nos llevamos con la gente. Es un sentimiento de estar cerca de los otros y al final se llega a la intimidad y a la sexualidad. Pero todo comienza con una base que tiene que ver con nuestro propio cuerpo. Y es interesante que todos recuerden que donde empezamos eso es a desarrollar una imagen de nuestro cuerpo que sea una imagen sexualmente sana. Ahí es donde comienza. Entonces, vamos a ponerlos a todos a trabajar. Si están escuchando es porque te llamaron para este asunto, para aprender algo. Y lo que yo voy a decir es la mejor manera es conocimiento. Todos paren por un momento. Quiero que todos se sienten y se relajen. Todos tomen 3 respiros profundos, despacito, soltar el aire. Ok, bajen el ritmo un momento y ahora lo que van a pensar, ¿qué mensajes ustedes les dieron sobre su cuerpo mientras ustedes se desarrollaron? Paren y piensen por un momento. Piensen en un mensaje que les dieron como niños sobre su cuerpo. ¿Por qué es importante para mí hacer esto? ¿Por qué es importante para todos ustedes reflexionar en sus sentimientos y en sus experiencias como en su niñez? ¿Quieren hablar de eso? ¿En qué están pensando? ¿Quién les enseñó sobre su cuerpo? ¿Quién les enseñó sobre el desarrollo de su cuerpo? Uno, seas hombre o seas mujer, ¿quién te habló de la pubertad? ¿Quién habló contigo antes de casarte? ¿Quién te enseñó la sexualidad? ¿Cómo aprendiste las relaciones físicas, sobre las relaciones físicas? ¿Cómo estos mensajes sobre tu cuerpo y tu ser llegaron a ti? ¿Y cómo esos mensajes, los primeros mensajes, afectaron tus sentimientos, tus relaciones sexuales y tus relaciones con los demás? Toma un momento y piensa. Esos primeros mensajes y experiencias y cómo afectaron, cómo te afectaron. Y ahora quiero que piensen sobre algo más. ¿Cuáles fueron las discusiones que desearías haber tenido con alguien? Ahora, ríete un momento, porque me acuerdo cuando yo tenía 9 o 10 años y alguien me dijo, otra niña me dijo de la sexualidad y mi padre era un rab. Yo me acuerdo que yo no tenía ni una idea y me acuerdo que mi respuesta fue, yo no quise admitir que no sabía, no lo podía admitir, pero mi respuesta automática fue, es interesante como otras personas lo hacen, pero los rabinos no lo hacen. Eso fue mi forma de responder automática. Fue mi ignorancia, nadie me había enseñado a mí. Y por eso yo tomé esa suposición. Todos lo hacemos, todos tenemos suposiciones, en especial en respecto a nuestros padres. ¿Cómo nosotros
pensamos en estos sentimientos que tuvieron que tuvimos como niños? ¿Cómo podemos pensar en esos sentimientos que no pueden afectar las lecciones y los mensajes que les damos a nuestros propios hijos? Yo quiero retarlos a ustedes a hacer algo, que vean los mensajes que les fueron dados, algunos positivos, experiencias buenas, esas experiencias, y repítanlas, los mensajes buenos. Otras cosas te afectaron negativamente y quieres poner atención a esos, y quiero que ustedes sean los padres que quisieran ser, que quisieran ser y haber tenido. Pongan atención. Sé ese padre, porque la manera que tú hablas con tus hijos sobre su cuerpo, eso se hace su voz interna que le va a durar para siempre. Pon atención a las conversaciones de otras personas que tú quisieras que otro hubiera tenido contigo, y tenlas con tus propios hijos. Esta es una oportunidad para ver y pensar en términos de tomar ese efecto de tu planeación para que veas y puedas ser el padre que realmente quieres ser con tus hijos. Vamos a ver todo ese concepto de desarrollo sexual en términos importantes del proceso de desarrollo, en que queremos tener que nuestros hijos tengan un desarrollo sano y que conozcan sus cuerpos, van a explorar sus cuerpos y cómo funcionan sus cuerpos. Tú quieres estar presente ahí. Cómo exploran su cuerpo cuando son pequeños es muy diferente. Cómo lo exploran cuando son adolescentes y luego más adelante en su vida. Estate atento a esos cambios y ve cómo educarlos sobre esos cambios. Cognitivamente, los niños te van a hacer preguntas y van a aprender información del cuerpo en diferentes momentos de su vida. Y cuando aprendan esa información, cuando hacen preguntas, cuando hablan de cosas que tienen un proceso cognitivo, nosotros ustedes y yo como padres, podemos recordar de un hijo que llegó a mi casa a los 10, 11 años y dijo él, directo, ma, estaba en la escuela y uno de los niños me dijo que así es como tienes los hijos, y empezó a repetirlo. Y dijo, ¿eso es verdad? Mucho de lo que dijo no era verdad, no era real. Y le dije, son buenas preguntas. Es muy importante. Quiero sentarnos y pasar todos los detalles. Y vamos a ver si podemos descubrir qué sucede y qué no sucede. Y ver lo que necesitas saber a tu edad y tal vez las cosas que vas a aprender más tarde. Fue una conversación muy cálida donde tuvimos nos dirigimos a las preguntas cognitivas que tenía. Van a tener que ver cómo manejar sus sentimientos y me gusta un niño, me gusta una niña. Sentimientos sexuales son cosas que al final necesitan ser atendidas y socialmente establecer relaciones correctas según la edad. Entonces, por ejemplo, no queremos que los niños tengan relaciones con adultos, deben de jugar con niños. Si hay un adulto que tiene un interés significativo real de pasar tiempo contigo, tienes que estar atento de si es apropiado para su edad y educar a tu hijo que los niños juegan con niños. Eso es lo apropiado. Los adultos juegan con los adultos. Entonces, estos son aspectos importantes de la sexualidad, físicos, cognitivos, sociales, que tenemos que estar atentos en este proceso de hablar con nuestros hijos y desarrollar una imagen positiva de su cuerpo, una imagen sexual positiva. Vamos a hablar un poco del desarrollo sexual. Los niños todos son curiosos y les encanta jugar, así son. Tuve una llamada muy histérica de una persona en Estados Unidos, de otra ciudad ayer, una mujer que llamó y dijo, mi hija me dijo que al doctor con otra niña
y la otra niña le levantó la blusa y le escuchó su corazón. ¿Y ahora qué hago? Los niños son curiosos. Los niños juegan. Tenemos que tener respuestas naturales. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Pero yo creo que es importante saber que las respuestas deben ser naturales. Queremos que nuestros hijos tengan una imagen sana de su cuerpo. No queremos que entren como a la corte de la ley cuando el niño está jugando de una manera natural. Los niños son muy espontáneos de sí mismos, así como son sobre todas las otras cosas. No les gustan los adultos o a los adolescentes que esconden cosas en asuntos de la sexualidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces los padres tienen que decir a un niño pequeño que sale del baño y se sale así enfrente de la gente desvestido? Para ellos es natural, no ven nada malo. Para enseñarles a ellos qué es apropiado y qué no es apropiado y que tienes que ponerte una bata cuando sales o una toalla. Pero el hecho de que un niño salió corriendo naturalmente, aunque habían otras personas alrededor, o de 3, 4 años, por ejemplo, es natural. Es natural. Es una oportunidad para enseñarles sobre modestia y sobre cuidar sus partes, cubrirlas. El tema principal, entre más ellos van creciendo y empiezan a aprender un poco de sexualidad, están emocionados y quieren saber, pero por otro lado, muchos padres que se han atrevido a discutirlo y a traer el tema de la sexualidad, si sus hijos dicen, oh, eso es una cosa horrible, está bien que un padre diga, sí, siento que es lo que tú sientes ahorita, pero un día yo espero que vas a sentirlo diferente. Mientras te desarrollas y se desarrolla el amor, vas a ver que es algo muy bonito. Está muy bien si ellos sienten que no quieren saber eso de esos temas y es asqueroso para ellos, está bien. Tal vez pueden imitar lo que ven en sus role models en la vida. Positivo puede ser modestia en una relación, cariño y amor, la forma como lo expresan los padres el amor puede ser apropiado. Estaba hablando apenas con una cliente, tuve una sesión de Zoom con una cliente y hablamos de este tema y nunca vio a sus padres que se toquen o que muestren amor uno al otro. Su esposo siente que ella nunca muestra afecto. Ella no lo vio. Hasta este día ella no vio esas señas de cariño. Entonces, es un tipo de oportunidad para abrir la comunicación con los niños. Es una oportunidad para nosotros contestarles sus preguntas. Entre más naturalmente les contestemos sus preguntas, más aprenden. Y nuestro valor como padres. Y podemos ser ese padre que queremos ser. Podemos hablar con nuestros hijos. Porque entre más abiertos seamos con nuestros amigos, más abiertos con nuestros hijos, ellos van a saber que pueden contar con nosotros. Tenemos que modelar la privacidad, tenemos que modelar como queremos, pero un beso cuando entras, cuando sales, como sea la cultura en tu casa. Mis hijos tienen tener contacto visual, darle un regalo a la pareja que muestre amor. Pero cualquier cosa que es más sexual no se debe de hacer delante de los niños. Y eso es importante que tengamos límites apropiados. Y es importante que no importa qué sabe un niño, que puedan voltear hacia ti y te pueden preguntar y pueden discutir puntos contigo y va a haber una comunicación honesta. Sé ese tipo de padre que los hijos pueden hablar con ellos sobre todo. Entonces, siendo ese padre, quiero darles algunos tips, unos tips para llevar ese desarrollo de manera correcta. Queremos que nuestros niños se sientan bien con ellos mismos. Necesitamos que las niñas se sientan bien, se sientan de manera positiva
sobre su cuerpo, aprendemos a nuestros niños a hacer, a saber conocer una buena imagen, especialmente en esta edad, con todas las redes sociales y las propagandas que hay. Es importante para ellos que conozcan su cuerpo. Complementa todo eso que ellos ven, enséñales que amen su cuerpo. Si son bajos o altos, si son pesados, si son más gorditas o más flaquitos, entonces les enseñas que ese es su cuerpo, ese es el cuerpo que amamos y que queremos. Nosotros pensamos que eres bello o bella, y el complementar esa imagen correcta sobre su cuerpo, siempre vayan con eso, con sus fuerzas y sus talentos. No son como se ven, no son la forma como se ven, y su belleza interna, sus fuerzas, las cosas que hacen bien, sus talentos, siempre van a depender de ti para poder hacerlo. Me encanta tu arte. Cuando haces un dibujo, lo agarro y se lo mando a tu abuelito porque nos encanta tu arte. Me gusta la forma como escribes ese poema tan bonito que escribiste, y después cuando quieres agarrarlo y luego le das el poema al abuelo o lo pones en el refri. Haz algo que muestre que los aprecias y cómo tú te sientes que es un niño hermoso, y es lo que realmente son. No lo conectes con su cuerpo, ¿ok? Ten pláticas con ellos. Hemos hablado de esto. Déjalos saber que pueden hablar contigo de lo que quieran. Cuando traen un tema contigo, por ejemplo, mi hijo cuando llegó a la casa y me dijo, antes de brincar y decirles de la A a la Z todo lo que crees que tienen que escuchar, pregunta. ¿Me puedes decir lo que te dijeron, lo que sabes? ¿Quieres saber lo que escucharon? Lo que es apropiado, lo que no es apropiado, sano, no es sano, correcto, no incorrecto. A ver qué escucharon. Lo vas a tener que hacer, ¿ok? Y la segunda cosa es pregúntales, ¿qué quieres saber? Porque a veces como padres sentimos, oh, esta conversación espero que acabe rápido. Y no sabes ni siquiera para qué vinieron contigo. Y por otro lado, te sientes como que, bueno, yo les puedo decir todo de la A a la Z. Y lo único que están pidiendo es, ¿me puedes decir cuándo crees que yo voy a tener mi periodo? Y cuando tú traes un tema, muéstrales con tu cuerpo y con el mensaje, con el lenguaje corporal. Relájate. Van a saber que pueden hablar contigo, que no todos están ahí poniendo atención, pero relájate. Pregúntales lo que saben y qué quieren saber. Y mantente enfocada. Abre las discusiones sobre su cuerpo y el desarrollo físico y las partes, las formas, las épocas de desarrollo en las que están pasando. Y vamos a enseñarle a ti para que tú puedas enseñarles. Es muy importante que lo vas a ver en un poquito más, vas a tener más información. Enséñales que las partes privadas son privadas y que hay muchos ejemplos que les puedes decir sobre eso. Si están corriendo por la casa después de que se bañan, ¿qué? Déjame envolverte en una toalla y secarte y ponerte tu ropa, porque así las partes privadas son privadas de una manera natural. Lo decimos de manera natural. O si un niño entra a un cuarto donde otro niño se está vistiendo o se está desvistiendo, o entra al baño y otra persona que está bañándose, es una oportunidad, perdón. Las partes privadas son privadas, no está bien. Vamos a esperar a que terminen o que se acaben de vestir. Solo decir las cosas de manera natural. Vamos a hablar un poco más de esto, pero los hace sentir tranquilos, que cuando está bien tocarse y cuando no está bien tocarse, cuando una caricia es buena y cuando no. A veces alguien nos está pellizcando y no está bien eso. No está bien que alguien te esté pellizcando. No está bien que estés tocando de manera incómoda, y
tocar las partes privadas del cuerpo. Estamos hablando de los hombros a las rodillas. Nadie te debe de tocar. Si alguien está tocando esa parte del cuerpo y no están tranquilos con eso, deben de hablarlo. Tú tienes que enseñarles que está correctamente, que está una caricia correcta y que es una caricia incorrecta. Y también vamos a hablar un poco también de eso más adelante. Gente que les hacen sentir incómodos. Es importante que ustedes les muestren cuando ustedes tienen un sentimiento que no es bonito y cómo lo respetas. Si tú vas a cruzar y una persona sin hogar te está acercando a ti, tú te haces a un lado, no me sentí cómodo, entonces me hice a un lado, me hizo sentir no cómodo, entonces me hice a un lado. O si entras a una oficina pública y uno de los trabajadores empieza a gritar muy fuerte y todos párense, una pie derecho, no puedo manejar esto. Tú puedes decir a tu hijo, eso me hizo sentir incómodo, estaba gritando mucho. Enséñale a tu hijo que tú te sientes incómodo con alguna situación y cuando llega a los cuerpos, estamos hablando de pureza. Tú quieres que tu hijo aprenda de ti sobre los cambios que van a ocurrir en su cuerpo. Y de una manera muy natural, para que tú les hables. Y no tenemos tiempo en esta plática, es otra plática, pasar el proceso de la pubertad, que son cambios que tienen en sus cuerpos. Ese es tu trabajo como padres, enseñárselo. Todas son cosas que abren discusiones sobre su cuerpo y el desarrollo físico, la manera correcta de desarrollarse según las etapas de su vida y cómo funcionan las cosas. Es muy importante que haya una cadena, aún en situaciones de reto, aun que un niño esté haciendo algo que no estás de acuerdo, que se quita los pantalones y hay muchos niños ahí, y no dices, nunca hagas eso, es horrible, esto me da vergüenza de ti. No, lo que tienes que decir es, mira, las partes privadas son privadas, eso no lo hacemos en público, ven, y distraer. Y puedes hablar más sobre el tema adelante, pero nunca metes vergüenza en los niños. Este es su cuerpo. No queremos que sientan vergüenza de su cuerpo. Eres el role model, entonces el modelo para ellos. Y como quieres que tengan su imagen de su cuerpo. Otra cosa que es muy importante es hablar sobre una imagen correcta y sana de su cuerpo, enseñarles respeto y cómo cuidarse. Y estas herramientas les va a durar durante toda la vida, en todo tipo de relaciones, hoy y en adelante hacia el futuro. Respeto, dale a los niños de decir sí o no en sus decisiones diarias. Puede ser con quién quieres jugar, con magnetos o con imanes o con legos. ¿Quieres un sándwich o un huevo? Y cuando escogen algo, tienes que hacerlo saber, ok, muy buena decisión. Lo que quieres hacer es valida su habilidad para decir sí o no y escoger, ok, sí o no. Dales las oportunidades. Yo tengo una persona que siempre dice, ¿te quieres ir a dormir ahorita o en 5 minutos? Tú sabes lo que van a escoger, pero ellos lo escogieron y tienen que cuidarlo. Les quieres enseñar que pueden escoger sí o no. ¿Quieres ir a la casa de Sara a jugar sí o no? Y si dicen que no, aunque realmente quieres que vayan, honramos su decisión. Vemos esta foto aquí de esta abuela tipo que está diciendo, ¿me das un beso, porfa? Y vemos que este niño que no está tranquilo, no está contento con la idea. Sus padres, es importante que sepamos que si el niño no quiere besar a alguien o no quiere abrazar a alguien o no quiere sentarse en las piernas de alguien, tu trabajo es respetar su decisión. Puedes decir cosas aún para un abuelo, les toma tiempo acostumbrarse a ti y eso. Lo respetamos lo que quieren ahora por el momento.
pero el respeto respeta sus decisiones. Les enseña a ellos, puedes decir sí o puedes decir no, a uno, a los adultos. Si no están tranquilos, pueden decir que no. La otra cosa que queremos enseñarles, herramientas para siempre, es sentir en su voz. Tienes que enseñarles. Apenas ayer me sentí con un cliente de 23 años en una clase de Zoom enseñándole cómo escuchar su voz interna. De 23, ella no tenía una idea. Una niña de 23 salió tarde en la noche en un área que era muy peligrosa y no se estaba dando cuenta y no conectó al tema que tenía miedo. Tenemos que enseñarles que tienen una voz interna y que la tienen que escuchar, ¿ok? Enséñales cosas como esta persona me hace sentir raro o Jackie o feo. Y cuando yo veo algo me hace sentir Jackie. Entonces, aunque no saben qué es un sentimiento así raro, enséñaselos. Un presentimiento puede ser, te puede confundir, se puede sentir bien, pero por otro lado me da miedo. ¿Cómo? Un hermano grande que les está dando demasiada atención, tal vez los está preparando, o un tío que les está dando demasiada atención y lo está preparando para algo impropio. Se puede sentir bonito, pero al mismo tiempo el sentimiento dices, no, no está bien esto. En cualquier momento, es ese sentimiento, ese presentimiento que no están tranquilos, quieres entrenar a los que deben de hablar contigo del tema y que tú siempre estás abierto para discutirlo con ellos. Ayúdales a identificar ese sentimiento, ese presentimiento y que hablen contigo cuando lo escuchen y tienen que escuchar ese sentimiento, ese presentimiento. Cuando tienen uno, tienen que decirle al padre o a la madre y recordarles que nadie tiene el derecho de tocarlos de una manera que se sienten no se sienten contentos o sienten un sentimiento así, Jack. Y tú como padre siempre quieres que ellos lo discutan contigo. Aún las cosas más, sentimientos más así, de no quiero así. Y finalmente es el consentimiento. Enseña a los niños a decir no o párale. Son palabras que si no están tranquilos con algo, entonces deben de decir que no, aunque estemos hablando de pequeñas cosas. Si un niño dice no, no quiero compartir, queremos enseñar a nuestros hijos que compartan, pero tal vez podemos decir que él no quiere compartir ahora, vamos a escoger otro juguete. Pero tenemos que estar listos para enseñarle a un niño que si el niño dice no, no quiero ir a su casa, no, no quiero dormir en su casa, lo que él quiera no quiere decir que digan no siempre, pero tenemos que poner atención cuando están expresando no o para, de una manera que no estoy tranquilo con eso. Y no podemos forzarlo. Si un niño está jugando, está ahí leyendo un libro, llega un hermano y brinca y dice, páralo. Y el padre está diciendo, ay, está chistoso. No, es una oportunidad, muy bien. Y dijo él que no, dijo, páralo, debes de parar. Así le decimos al hermano. Siempre escuchamos cuando alguien dice no o párale. Esas son cosas que respeta las voces internas y el consentimiento. Son herramientas que se necesitan para llevar una relación correcta y para llevar una imagen correcta de su cuerpo. Y van a durar para siempre, por toda su vida. Eso les va a dar a ellos una imagen saludable. ¿Ok? Sigamos adelante. Hablemos un poquito de curiosidad. Es una pregunta que muchos nos hacen, especialmente sobre los pequeños. Hablemos un poco sobre qué es curiosidad. ¿Ok? Hablemos un poquito sobre entender la curiosidad. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer y cómo podemos fomentar la curiosidad? ¿Qué es lo normal? Había un estudio que se hizo
sobre sexualidad en la pequeña edad, sobre personas que hicieron una estadística. El 34% de terapeutas dijeron que de 4 a 6 años, a veces tuvieron actos de asuntos sexuales con muñecas. A veces se tocaron los genitales de otras personas y 33% dijeron que a veces se tocaron estaban durmiendo en la escuela. ¿Tú quieres decir que tienes que decir que están bien estas actividades? No. Lo que estamos diciendo es que vamos a ver vamos a tomar un acercamiento más normal. Vamos a ver qué es lo que no se siente normal. A la hora que se están bañando, a la hora que se bañen, lo voy a decir muchas veces, es una oportunidad. Es una ventana de oportunidad para discutir sanamente con tus hijos. Tus hijos tienen discusiones sanas contigo, más ellos saben que ese es el padre que yo puedo ir. Es el padre que le puedo preguntar. Es un papá que le puedo preguntar. Es lo que tú quieres ser. Ser el padre que quieres escuchar. Especialmente cuando estamos hablando con hermanos del sexo opuesto. Saber sus diferencias. Cuando son muy pequeños se dan cuenta, pero juegan con los juguetes. Debe de haber, hay burbujas. No es una prioridad importante para su baño. El baño es divertirse en el baño. ¿Ok? Los padres son los que deben de educar a los niños sobre las diferencias y todo. Y puede suceder que puedan hacer una pregunta en el baño. Y es una oportunidad para decir, sí, ese es su pene y esa es tu vagina. Somos diferentes y así crecemos. Es una manera muy fácil para ustedes solamente educarlos. Eso es esa oportunidad para enseñarles independencia, que pueden bañarse, bañan al otro, se pueden bañar ellos mismos, enseñarles sobre sus genitales y enseñarles un poco de la privacidad. La gente pregunta todo el tiempo, ¿a qué edad deben de empezar? ¿Deben de dejar de bañarse juntos? Un doctor dijo que cuando empieza a darse cuenta de la diferencia, ya es momento de parar. Quiere decir que si están en el baño y no se dan cuenta, pero pasan el tiempo jugando con las burbujas o con juguetes, no es una prioridad para ellos, entonces está bien. Pero en algún momento, entre 5 o 6, ya tenemos que empiezan a darse cuenta de los géneros y se enfocan más en eso. Cada niño es diferente, también en los niveles de madurez, pero también tenemos que enseñarle modestia. Las partes privadas son privadas y vamos a estar separados los niños de las niñas. No queremos que los niños vayan a la escuela y digan, oye, yo me bañé con mi hermana se ve así, mi hermano se ve así. Generalmente en el momento que empieza la escuela, ya deben de estar bañándose separados. No les estamos enseñando que su cuerpo es malo, les estamos enseñando que su cuerpo es privado. Y es una diferencia enorme. No les estamos gritando o castigándolos. Les estamos enseñando que su cuerpo es privado, ¿ok? El bañarse también es una oportunidad son muy orgullosos cuando se pueden bañar solos. Y tienes que recordar que el bañarse en una regadera o en una tina es lo mismo. No deben de bañarse juntos. Y claro, no con adultos. Tenemos que saber que un niño tiene que saber la diferencia, que es momento para privacidad. Y no se debe de bañar con un adulto. Y tienen curiosidad de cosas que son demasiado pequeños para hacerlo, si se bañan juntos. Pero es una oportunidad para enseñarles de modestia, privacidad e independencia, que se pueden bañar ellos solos. Y normalmente están muy orgullosos de poderlo hacer. Es un momento para tú hacerlos sentir bien sobre su cuerpo.
qué? Jugar al doctor. Todos nuestros niños juegan al doctor. Cuando juegan al doctor y es mutuo, cuando un niño los ve, yo te enseño lo tuyo, tú me enseñas el tuyo, y son 4 o 5 años, es normal. ¿Qué haces? Paras la actividad, les educas y los rediriges de una manera amorosa. No le decimos, no les damos que les dé vergüenza. Para de jugar eso, no puedes jugar eso. Las partes privadas son privadas. No hacemos eso. Decimos, lo que decimos es, ¿por qué no vienes aquí y lo pones en un área pública y que jueguen con los imanes? No jugamos al doctor con las partes privadas. Las partes privadas son privadas, pero puedes jugar al doctor en los oídos, puedes jugar al doctor a ver el ombligo, puedes jugar al doctor ver en la nariz y la boca, pero no jugamos ver el doctor con las partes privadas. Las partes privadas son privadas. Entonces tomas una oportunidad para educar, lo paraste y lo trajiste a una área pública y les das otra cosa que hacer. Si les das unas galletas de chocolate, no pasa nada, no se avergüences, los estás educando en una manera educada. Eso funciona, ¿ok? Digamos que ves que hay algo sospechoso, que estás tal vez está usando un objeto, está escondiendo algo y estás preocupado. Lo primero que tienes que hacer es, primero nos calmamos, porque si te emocionas del asunto y escuchan ellos, se emocionan o les da vergüenza o preocupados o te van a mentir, quieres estar seguro que estás muy tranquilo. Pregúntale si quieren contestarte. Tienes que estar muy calmada para que te contesten. Es una pregunta muy simple. ¿Por qué no se visten y vienen aquí y vamos a comer unas galletas? Y vamos a ver cómo juegan. ¿Has jugado ese juego con otras personas? ¿Cómo juegan el juego? ¿Con quién más has jugado? Entonces, lo ves de una manera natural. Usa ese juego inocente de jugar al doctor como una ventana de oportunidad para probar su cuerpo, estar muy claros con las reglas de seguridad. Es una oportunidad para platicar en la mayoría de las situaciones. Pero vamos a ver en qué caso sí debes estar preocupado. Si un niño usa el poder sobre otro, vamos a decir, el niño que es el doctor es de 10 o de 12 años y el otro que es el paciente tiene 4, eso es algo que te tienes que preocupar. Si tomas al niño que pasó con una familia que me consultó y les dijo que fueron al área pública y a jugar legos y Manes le dio galletas y leche y en momentos el niño grande agarró al niño pequeño y se fue, le bajó los pantalones y dijo, párale, párale. Mi mamá me dijo que no, es algo que no puede ser redirigido, entonces es una cosa preocupante. Si están haciendo unas conductas más de adultos o está teniendo conversaciones de adultos o dices, ¿cómo este niño sabe esto? ¿Cómo saben esto? A esta edad es una bandera roja. Y si incluyen el uso de su boca o insertar objetos al otro niño, esas son banderas rojas. Y si amenazan al otro no decir, no contar. Cuando hay un juego algo muy simple que pregúntale a Colbecoa o a algún profesional de la salud. Es la manera de que tú te des cuenta qué necesitas hacer del tema. Tienes que estar calmado si tu hijo habla contigo y saber cómo consultar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la siesta que toman. Se pueden tocar un poquito sobre mientras están o les se bajan sus pantalones o los pantalones. Si tú hablas con cualquier niño de preprimaria, te van a decir qué sucede. Otra vez, no es algo que avergonzamos a un niño por eso. Los niños se van a tocar o se sienten bien, calmadamente edúcalos.
que se pueden hacer y que no pueden hacer. Si no es algo que se hace en público, las partes privadas son privadas. ¿Ok? Dilo de esa manera. Quieres enseñarles que si se están tocando uno al otro, queremos enseñarles reglas importantes de qué es lo que es tocar las partes del cuerpo, tocar las partes privadas del cuerpo. Y tú les quieres enseñar las reglas, ¿ok? Yo no lo dije, pero siempre es importante que siempre puedan decir que no a alguien que los quiere tocar. Y si hay algo más en tu clase, ya sea un maestro o un adulto o un hermano grande o una hermana, no importa quién es, siempre puedes hacerlo. Y quieres redirigir a los hijos. Si en una clase, si se están tocando, puedes decir, es algo, no le está molestando a nadie y nadie se está dando cuenta y está bajo la cobija. Probablemente yo diría que debe ser ignorada. Pero sí es algo que ya otros se están dando cuenta y está es muy constante. Yo diría sí, es que redirigirlos no es algo que debe de suceder en una clase todos los días. También en términos de banderas rojas, tu hijo no debe ser educado o redirigido, o sea, sino que deben de ser manejados a un punto de que llegar a parar a esas conductas en la clase o es una cosa demasiado, se nota un comportamiento más adulto. Esas son áreas que debes de buscar a un coach, a una persona de salud mental que te ayude, un profesional que está entrenado en esta área. Vamos a hablar del tema. ¿Qué haces si tú cachas a tu hijo jugando al doctor? Voy a enseñarles un pequeño video de cómo reaccionar. Jugar al doctor. ¿Qué debes de hacer si los ves que están haciendo eso? Distraerlos con otra actividad. Habla con ellos más tarde cuando están calmados. Dile al otro, a tu pareja qué sucedió. Una vez que su compañero de juego ya no está, habla de una manera de que no están en problemas, pero averigua que estaban jugando con sus compañeros, que saben, una edad de más o menos 2 años. Fue consensual el juego, fue espontáneo, pasa todo el tiempo. Deja que tu hijo sepa que está bien ser curioso con los otros amigos, pero no está bien tocarse las partes privadas de los otros o que ellos le toquen las suyas. Satisface su curiosidad sobre las diferencias de los géneros y hay libros que te podemos recomendar. La próxima vez que venga su amigo a jugar, pon atención y ponlos a jugar en áreas públicas. Si juegan al doctor, hay que saber dirigirlos. Comparte este video. ¿Está bien? Ustedes pueden ver esa forma calmada de ver cómo tratar, cómo les hacemos preguntas de una manera que no se avergüencen, que te da un acercamiento de cómo tratar la curiosidad que están teniendo los niños. Quiero pasar una sección, una parte más de información en esa sección y cómo contestamos las preguntas, porque los niños van a hacer preguntas. Y otra vez, lo que más queremos es que ellos hablen con nosotros y no hablen, que no tengan con quién hablar, porque si no tienen con quién hablar, puede hablar con algún amigo que no sabe cómo hablarle y eso puede afectarlos. Entonces,
los niños hacen preguntas, no importa qué pregunten. Usan lenguaje horrible porque es lo que escucharon. Valida sus preguntas y darles un tipo de respuesta o educación o redirigirlos según lo que ellos vieron o preguntaron. No importa lo que dijeron. Vean a esta mamá aquí. Que dice, ay Dios mío, ¿cómo puede ser este? Él está preguntando y preguntando. Y lo que tú quieres hacer es, siempre quiere decir una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Por qué no leemos un libro sobre eso más adelante? ¿Por qué no lo platicamos en la noche antes de que te vayas a la cama? Si no es algo que puedes contestar, está bien. Pero encuentra una manera. Puedes hablarle a alguien y preguntar cuál es la mejor manera para contestar esa pregunta. Pero tienes que dejarlo, no olvidarlo. Tienes que recordar y darle seguimiento. Y darle la respuesta a su pregunta. Está bien no saber la respuesta. Pero lo que no está bien es no darle la respuesta al final. Él tiene que recibir más información, lo vamos a hablar más tarde. Y realmente, todo lo que dije todo este tiempo, no les avergüences, no los persigas por sus cosas. Quieres que ellos vengan a ti. Siempre hay una respuesta correcta. Y está bien si lo consultas con un doctor, con un moré o con alguien que sepa la respuesta, porque eso es una manera positiva de tener una experiencia. ¿Ok? Ya hablamos de la imagen positiva del cuerpo y el concepto de curiosidad y cómo lo vemos en ese enfoque y hacerlos que lo vean de manera positiva, tener un buen role model y saber todas esas cosas ya las hablamos. Ahora vamos a hablar sobre tocar y algún tipo de prevención. Ahora, esto va a regresar a lo que yo creo que es lo más importante de todo lo que estamos hablando. ¿Qué tal si ves un poquito aquí esta gráfica? 1 de 10 niños va a ser abusado antes de que tenga 18 años. 1 de 10 niños que ha sido abusado, quiere decir, 1 de 10 va a ser abusado y de esos que son abusados, 1 de 10 nunca lo va a contar el abuso sexual que tuvo. ¿Ok? No vamos a todos los casos, pero tienen que saber que el 90% del abuso con los niños conocen a su abusador. La mayoría ocurre en casa con gente que saben y confían en ellos. Pero aquí es lo que yo quiero hablar con ustedes del tema. Esta es una parte importante para ustedes hoy. El 30% de los padres nunca discuten el abuso sexual con sus hijos. Yo tengo una pregunta importante para ustedes. ¿Qué piensan ustedes cuál es la herramienta más importante para mantener a los niños a salvo del abuso? Eres tú. Tú eres la herramienta más importante para mantenerlos a salvo. Las discusiones con ellos, el poder voltear y hablar contigo, que ellos sepan que pueden hablar contigo cuando las cosas más pequeñas suceden. Acuérdate, el 90% de la gente es que se siente que no tienen respeto en su vida. Si pudieras empezar y cuando sientes algo que no estás tranquilo con el sentimiento incómodo, piensa la prevención. ¿Sí? Si tú tienes miedo de hablar del abuso sexual antes de que pase, solo vas a tener que hablar después de que pase. Antes les prometí que quería hablar con ustedes sobre la importancia de los padres que hablen con sus hijos sobre sus partes del cuerpo y para prevenir de esta manera el abuso sexual. Quiero presentar al doctor Ronald Nagel, que es un pediatra muy importante en Los Ángeles, y quiero que escuchen lo que él dice sobre prevenir el abuso sexual. Importante como padre es que tú seas proactivo, que le enseñes a tu hijo que esté encargado de las partes de su cuerpo. Los estudios nos han enseñado que los niños que conocen las partes de su cuerpo, que están más tranquilos en discutir las partes de su cuerpo, tienen menor incidencia en abuso sexual o molestados. Piensen, ¿quiénes
más exitoso en educar a su hijo que tú, el padre del hijo. Es importante que estemos tranquilos con esto. Yo sé que no es cómodo, pero lo que quiero hacer ahorita es demostrarles cómo en mi práctica yo discuto estos asuntos con mis pacientes. Hola, Ashi, ¿cómo va? Dame 5. Tú eres el hombre, ¿sabes, Ashi? El doctor Nagel te ve cada año para checarte. Y cuando te checa todo tu cuerpo. ¿Sabes qué, doctor Nagel? Te cuida desde que has sido un bebé y yo ahora voy a checar todo tu cuerpo, desde la nariz hasta tus deditos de los pies. Y tengo que hablar contigo de algo importante. ¿Está bien, Ashi? Doctor Nagel tiene que checar tus partes privadas, tu pene. Pero tengo que pedirte permiso porque ¿quién es el jefe? Yo, tú eres el jefe. Y si alguien toca tu pene o te habla sobre tus partes privadas, ¿a quién le vas a decir inmediatamente? A mami, papi. Eso es correcto. Yo les demostré una forma de ver las cosas. No tienes que seguir esa forma. Arréglalo a tu forma de ser, pero al final tienes que empezar a discutir este asunto con tus hijos. Porque si nuestros hijos saben que son los jefes, están en cargo de sus partes privadas, eso hace que el abuso sexual sea menos probable. Yo creo que el mensaje es muy poderoso para todos nosotros y también nos da una forma de cómo tratarlo. Yo creo que algo que probablemente escucharon de mí, esta, esta presentación, tener esto tan chistoso, esta diapositiva, he hablado por 1 hora, que es importante estar calmado. Cuando yo hablo de eso, uso una mermelada y una crema de cacahuate para hablar sobre la pubertad y sobre en otras palabras, si tú quieres hablar con tu hijo, decirle, ¿quieres crema de maní y gelatina? Estar muy tranquilo. Así de la misma voz que hablas para ofrecerle la mermelada y la crema de cacahuate, de la misma manera le hablas de la sexualidad tranquilo, natural, sobre eso. Y sobre ello es la voz que vas a usar. Los niños me han dicho que sí, mamá, que me iba a venir mi periodo y es como, oh, y todo tartamudeando y vas a ver que vas a ver un poco de sangre, hay cosas que... Esto es muy incómodo. No le estás dando chance a la mujer, a la niñita que sabe que puede hablar contigo. Tienes que ser la persona que practica tu voz de quieres mermelada y crema de cacahuate. Esa misma voz es la que usas. La prevención en la casa es conversar con tu hijo. Entonces, vamos a pasar rápidamente aquí. Tu cuerpo te pertenece y todos tienen que respetar eso. Como dijo el doctor Nagel, tocar, hablar y ver las partes privadas de nadie no es un juego, nunca es un secreto. Si cualquiera, aún en casa, aunque sea tu hermano, aunque sea tu padre, o sea yo, cualquier persona quiere ver o tocar o hablar de las partes privadas de tu cuerpo, o quiere que tú veas o toques o hables de sus cuerpos, quiero que me digas inmediatamente. Es importante decir no en cualquier momento que estás incómodo, no importa quién es, aunque sea un adulto, un maestro, una parte de la familia, un hermano, una hermana, un primo o un amigo. Siempre que estás incómodo, dilo. Y si no puedes decir que no, escápate lo más pronto que puedas y ven y dime. Yo soy tu papá o tu mamá, yo te creo, te voy a proteger, no importa lo que pase, cuándo pasó o con quién pasó, yo siempre te voy a creer, yo siempre voy a hacer lo que pueda para ayudarte, voy a estar ahí para ti. Y tienes que discutir con ellos el poder de contar hasta que sean escuchados, entendidos y protegidos. ¿Ok? Hasta que reciban ayuda. Que pidan hasta que reciban ayuda. Hablamos de ventanas de oportunidad y
Yo creo que aquí ya se me está haciendo un poco tarde, pero cuando hay ventanas de oportunidad, son momentos para hablar de estas cosas. En vez de darles un speech, no te sientes y tengas pláticas largas con ellos, sino usa las ventanas de oportunidad. Son momentos a la hora que se van a dormir, o cuando les estás comprando un traje de baño porque se va a ir a un camp, o cuando se están bañando. Hay ventanas de oportunidad, como platicamos. Una, una conversación difícil que es importante saber es, una de las cosas más dolorosas para un, niño para un padre es darse cuenta que su hijo tienen un problema sexual con otro niño, con otro adulto. A veces, especialmente para los padres, hablar con sus hijos y hacerles saber que los niños no pueden tocar o ver o hablar sobre las partes privadas de otros y no pueden exponerse. Y eso quiere decir que los hermanos también es importante que los padres digan que alguna vez tuviste sufrimiento con esto o quieres contarme. Los padres se les hace difícil esto, pero tengo que decirles que muchos padres desafortunadamente me han dicho que han tenido estas conversaciones con sus hijos y sus hijos sí hablaron, les dijeron cosas como, papá, necesito hablar contigo. Tú me dijiste que te puedo decir cualquier cosa. Toqué a mi hermana y no fue la primera vez. ¿Quieres que tu hijo hable contigo? Si tu hijo te habla, puedes darles ayuda. Eso impacta mucho a la familia, pero hay que hacer lo posible para prevenirlo. No voy a pasar todo esto, estos comportamientos que son comunes, y hablando mientras lo pueden ver mientras lo estoy hablando, pero hablen con una persona profesional que está entrenada, porque ¿qué es un comportamiento normal? Tocarse, tal vez en frente de otros, tal vez no. Tienes que saber que tienen que platicarlo, aunque tocaron a un amigo en una forma correcta, como dijimos, o son muy chiquitos, o un poco de jugar al doctor, o mostraron los genitales de muy jóvenes a los amigos y pueden ser redirigidos. Puedes educarlos que paren directamente, o pararse o sentarse muy cerca. Curiosidad sobre los cuerpos de los otros, o el comportamiento que de vez en cuando te das cuenta que no es un problema, que, que cuando están constantemente tratando de jugar a tocar a otro niño en cualquier ambiente, no es algo que quieres, que ahí vas a necesitar un profesional. Son reglas de seguridad en la casa. Habla con tus hijos sobre la seguridad. Hablamos de algunas de ellas. Todos los niños necesitan ser supervisados, aún en la casa. Deja las puertas abiertas cuando están con hermanos, con amigos, con primos, que esté como una familia. Hace reglas correctas de cuándo cuándo se deben de vestir, cómo deben de bañarse, checar de vez en cuando. Supervisa a los niños, entra, sale, checa cómo están, qué están jugando, los niños en qué están. Si te paras a la mitad de la noche o antes de ir a dormir, entra a su recámara. Checa que vean que te importa. Saben que estás entrando y saliendo de la noche, ¿ok? Como yo sé si mi hijo ha sido abusado? Vamos a pasar esto rápido, pero cualquier cambio insignificante en la casa, en la escuela, que baja mucho la atención en la escuela, ya no se pueden concentrar, o si hay mucho juego sexual con otros niños, depresión, se sienten sin ganas, ansiedad, se mutilan a ellos mismos, tienen nuevos miedos a extraños o a los gérmenes o a algún tío, o estar solo con un hermano, tienen problemas para dormir, tienen miedo de ir a la cama,
que no, esquivan a algún tipo de gente o son tan modestos que se cubren se cubren demasiado o no se cubren nada, o si hay síntomas físicos en la parte genital o hay problemas de alimentación, anorexia, bulimia o algún tipo de que se están mojando la cama o están eh, todas esas cosas pueden estar relacionadas con esto o con otra cosa, pero tu hijo tiene estos síntomas, tienes que ir y evaluarlo. Porque los niños no nos cuentan cuando son abusados? Porque tienen miedo que los juzgues, que los veas en ellos, que los veas uno menos hombre o que no pudieron decir que no, o como niña. Tienen miedo que les vas a avergonzar, tienen miedo que les vas a preguntar sobre su sexualidad, tienen miedo que piensen que van a abusar a otros, tienen miedos de que no vas a oírlos. Tú necesitas hacer una cosa, escucha, es lo que necesitas hacer, escuchar. Lo más importante es estar calmado. Cree en tu hijo, usa su lenguaje. No los lleves, no quieres que estén en problemas. Asegúrales que están haciendo lo correcto al hablar contigo. Recuerda que tienes que creerles y tienes que hacerlos entender que estás triste que les sucedió eso y que los vas a apoyar. Lo siento que te pasó, pero no es tu culpa. Alguien te hizo esto y es importante hacerle saber al niño eso, que no fue tu culpa. Alguien hizo esto, te hizo a ti y siento mucho que te hayan hecho esto. Y si tú me dices, yo puedo tratar de ayudarte. Y consulta con un profesional de la salud. Ten el apoyo de que es necesario y que te explique cómo mantener a tus hijos seguros. Y al final, vamos a rezar que nuestros hijos tengan un año sano y un año a salvo. Y que todos tengan buena salud en todo este año nuevo que empiece. Muchas gracias, Debbie. Una plática muy bonita, como siempre. Aprendimos mucho sobre la seguridad y mantener a nuestros hijos a salvo. Hay algunas preguntas que quiero de la gente que te están haciendo. ¿Qué tal si mi niña de 3 años quiere tocar las partes privadas muchas veces? ¿Qué les digo? Va a depender de la cantidad. La mayoría de los casos, si es ella en privado en su cama, no le está haciendo daño, no le está dañando su cuerpo, solo se está tocando a ella sola, normalmente es normal. Si se está lastimando a ella misma o que no puede parar o está haciéndolo enfrente de otros, tal vez quisiera checar sobre eso. Tal vez puedes ver qué otras cosas están pasando en su vida. Hay mucha ansiedad en su vida, hay mucho estrés en su vida. Es una manera de soltar el estrés. Tal vez solamente la sentir bien y lo va a superar, o es algo más que es algo que la estresa y una manera de demostrar que está estresada. Gracias, David. Hay otra pregunta que puedes contestar. Preguntan esto: ¿a qué edad tú recomiendas que se bañen con los primos, con niños del otro sexo, del otro género? ¿Y hasta qué edad se pueden bañar juntos? Yo hablé con el doctor Nagel sobre esto y básicamente podemos decir que cuando los niños ya saben las diferencias, ya es momento de que los niños y las niñas ya no se bañen juntos, y aunque sean primos. Los niños, una vez que ya van a la escuela, que tienen 4, 5, 6 años, depende de su nivel de madurez, ya es momento y de decirles que sean independientes y se bañen solos.
Cuando son más pequeños, como dije, se distraen muy fácilmente. No es el énfasis ahí. Cuando se empiezan a enfocar en el género del otro, ahí es momento de separarlos. Ya no se pueden bañar juntos. Tú lo puedes decir muy simple. Las partes privadas son privadas. Y ahora tienes que bañarte tú y tener tus propios juguetes. No, ¡ay, se están tocando! No, no, ay, Dios mío. No, no, no. No es así. Ya no se puede bañar. No, no es lo que una mamá va a decir. Ok. Hay otra pregunta. Como maestro, ¿qué hacemos? Si un niño de preprimaria está tocando sus partes en la clase, otra vez, si es a la hora de que se van a dormir y nadie ve y está abajo de la cobija y ningún otro niño sabe lo que está haciendo, lo ignoraría. A menos que sea algo más problemático, donde el niño se está exponiendo o llega a un punto donde hay un peligro para él, que lo que el niño está haciendo puede ser muy agresivo. Esas son cosas que hay que ir con un padre o con un profesional de la salud para que les ayude a hacer un plan, porque ahí ya es más complicado. Si es solamente algo que una vez cada tanto un niño se está tocando a la hora de la dormida, no diré nada. Pero si es un niño muy de vez en cuando en una clase se va a masturbar, yo como maestro diría que las partes privadas son privadas y tal vez quieres ir al baño, pero no hacemos cosas que son privadas en una clase. Y ya, las partes privadas son privadas y vete al baño, pero no lo avergüences. Si el niño no puede parar durante la clase y hay más y más que está sucediendo y el muchacho no puede parar de masturbarse, lo que sucede es, si no lo pararon cuando iba en kinder, cuando va primero, segundo, tercer año, el mismo niño está tomando esa masturbación y es más y más de frente de otros niños lo están viendo, una situación social y preguntas. Y eso se debe de discutir con un profesional de la salud para ver la salud mental, pero no sabemos lo que está pasando. Es ansiedad, hay estrés en la persona, algo le pasó al niño, el niño vio algo, todo tiene que ser evaluado. Las dos preguntas que las voy a mezclar. ¿A qué edad debes hablar con los niños de este tema? Aunque ellos no pregunten. Otra vez, yo tengo que ver el desarrollo. ¿Qué les puedes decir? No son muy pequeños, todavía pueden identificar sus partes privadas como el doctor Nagel lo hizo. Les ayudó cuando son pequeños, cuando están más cerca de la pubertad. Vas a querer hablar sobre desarrollo, de su periodo, del cambio del cuerpo y el sudor y cosas que sus genitales cambian. Los que están teniendo su periodo y todo eso. Todo ese tipo de cambios, tanto para hombres como para mujeres, cuando se acerca, cerca de la pubertad, antes de la pubertad, así es como se tiene que hacer. En términos de discutir la sexualidad, es una espada de doble filo. Hay niños que con su cultura no lo han aprendido. En algún momento en la adolescencia de una manera inapropiada. A veces hay libros. Yo he hablado con niños sobre sexualidad. Léelos. Son libros judíos, hay libros regulares, pero léelos, te dan un, una forma de ver de más profesional y tiene que ver con el desarrollo. La última pregunta.
¿Cómo le ayudas a las niñas tener una buena imagen de su cuerpo? Sí, la imagen que están dándonos en las noticias y en las propagandas son que se vea bonita y la niña que no se sienta mal sobre su cuerpo. Quiere decir, si el padre tuvo una experiencia mala y no tiene una imagen positiva de su cuerpo, ¿cómo le va a enseñar a su hijo? No hablo de los padres, pero ella habla sobre cómo les ayudas a tener una buena imagen. Yo creo que ya lo pasamos en mucho detalle, ya lo hablamos, hacerlos sentir bien sobre su cuerpo, hacerles saber que se ven bellas, que se ven bien, validarlas a ellas, validar las cosas que hacen, validar eh, y notar. Pero otra vez, cuando hablamos en términos de partes del cuerpo, no es solamente lo físico, está bien sus atributos y sus cosas y unirlas. Tal vez lleguen a la casa y digan, yo tenía un cliente que lo molestaba por ser tan flaco y no tener las muelas y lo molestaban, pero era muy interesante. Su mamá le dijo, cuando era pequeña, su mamá le dijo a ella, ¿sabes qué? Cuando te hagas mayor vas a ver que de los modelos, las modelos son tan flacas y flacas, y así es como se ven, y vas a ver cómo es bello. Eres bella como eres. Vamos a ver cosas que se te ven bien, así como tú eres. Eres muy artística y le gusta como su mamá hizo un muy buen trabajo porque era alta y flaca y las personas se burlaban de ella, pero su mamá le dio la imagen que es positiva. Entonces tenemos que ver la belleza de nuestro hijo. En la última parte de la pregunta es, ¿cómo le enseñas Zeniut, recato a una niña? Si se siente mal, modestia. Sí, modestia, Zeniut, sí. Las partes privadas son privadas, ¿ok? Y podemos empezar con ese concepto que las partes privadas son privadas y yo lo haré de una manera positiva en términos de que esta es la manera de que una niña se viste y son ropas bonitas y yo no me enfocaría, lo que no haría sería es enfocarme en lo negativo. Eso no es ceñudo, no se ve bonito, veo tus rodillas, eso no está bien, pero decir cosas como es un vestido bonito, se te ve bien, me gusta cómo se te ve, ¿sabes? Yo creo que eso es ser constantemente positivo, lo que es tzeniut, sin hacerlas sentir que si están sentadas de manera incorrecta, que es algo malo. Enfócate en lo positivo y enséñales las leyes mientras van creciendo y puede haber una lucha. No es una conversación que puedo tener al final de esto, porque mientras van creciendo puede ser un asunto y tal vez puede ser un asunto. Tal vez no quieran cuidar los mismos estándares que sus familias tienen y tienen que hacerse de una manera positiva. Es un poco complicado. Entonces, yo diría, no quiero que tomar ahorita todo el tema cuando es un tema mayor que tiene que ser explicado, pero en asuntos de los más pequeños hay que enseñarles a ser modestos nada más. Ok, déjame checar. Está bien. David, como siempre, estuvo maravilloso. Sabes que te consideramos una amiga aquí en México y te queremos agradecer y estamos honrados. Es un privilegio para nosotros tenerte aquí con nosotros. Te queremos agradecer que nos compartes con nosotros tu conocimiento y, y se ve muy bien, muy bonito. Muchas gracias. Y cada vez que yo te escucho, aprendo algo nuevo. Es increíble cómo manejas las cosas y de una manera tan fácil y tan calmada.
y nos enseñas cómo tratar estos asuntos de la misma manera, de manera calmada, sin estar ansiosos y sin transmitir a nuestros hijos esa ansiedad que podríamos sentir. Debbie, te agradecemos mucho. Es siempre un placer. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos ustedes, que tengan un buen día y sigan a salvo. Gracias. Gracias a todos. Nos veremos mañana. Les agradezco mucho su asistencia y estaremos viéndonos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Thank you, Debbie. Bye. Bye bye. Thank you all.